Muy buenas a todos, somos Reacción. Hoy en nuestro espacio de tertulia popular tenemos a un gran invitado que es el senador Rodrigo Paz. Muchísimas gracias aquí visitándonos en la capital. Bueno, el agradecido soy yo, gracias al programa, al equipo, pero además quiero decirles que yo vivía a 2 cuadras de este café. Cuando era changuito vivía con mis abuelos en Sucre y el Parque Bolívar era parte de mi cotidiano vivir, así que soy conocedor de esta parte, de esta zona, de este barrio. Senador, usted ha salido del Sagrado Corazón, ¿verdad? Ha estudiado en el Sagrado Corazón, ¿verdad? Bueno, parte de la historia que hemos tenido dentro de los exilios y el retorno después a Bolivia cuando se instaura la democracia es siempre haber estado en colegios jesuitas. Y aquí estuve 2 oportunidades en el Sagrado. Los chicos igual son del Sagrado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, justo venía hablando con parte del equipo, le decía, no recuerdo el nombre del rector regente, no me acuerdo ni cómo es el título, pero a veces llegábamos tarde, llegábamos corriendo y metíamos el pie en mitad de la puerta porque ya estaban cerrando. No, 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 ya queremos entrar, queremos entrar. No, no, Chango, ya afuera, 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 afuera. No, profe, mi pie, mi pie, mi pie. Y entonces empezamos a negociar y entrábamos a las clases, pero salvo hora cívica. Ahí los lunes nos dejaban afuera. ¿Y qué tal esta última visita? ¿Cómo lo ve en relación a ese tiempo, Sucre? ¿Cree que ha crecido? Siempre retorno a Sucre, ¿no? Siempre, siempre. O sea, Sucre es parte de la felicidad y de una parte triste de la vida junto a mi hermano Jaime. Porque cuando nosotros retornábamos a Sucre, primero las etapas que hemos vivido en colegio y con mis abuelos, aquí viviendo en el kilómetro 7, pero después muchas veces a los exilios, cuando venían los golpes de Estado en Bolivia, el ejército, las Fuerzas Armadas entraban y tomaban el poder, normalmente mis padres, mi madre y mi padre, que ahí estaban junto a muchos otros hombres y mujeres de la patria, luchando por la democracia, se desaparecían. Un día de repente llegabas al departamento, o a la casita o al cuarto donde vivíamos y no estaba mi padre, mi madre, y aparecía un señor y te decía, soy tu tío Enrique. A la vaina, tío Enrique, te tengo que enviar a Sucre. Y cuando yo sabía que tenía que ir a Sucre, sabía que mis abuelos después nos sacaban por algún paso de frontera o nos mandaban a algún otro país, porque claro, la lógica en esa época militar es agarrar a los hijos, agarrar a familiares para que se entregaran a aquellos que eran líderes de ese proceso de lucha por la democracia. Entonces, la última vez fue, me acuerdo, aquí habían las peleas de los universitarios con el golpe de García Mesa, ya parece eso es años luz, pero bueno, Bolivia ha vivido eso en sus momentos y Sucre fue parte de la felicidad junto a muchos amigos que conocimos y el colegio, pero también fue parte de la tristeza saber que cuando teníamos que llegar de sorpresa es porque nos estaban sacando a algún otro destino mis abuelos. Claro. Senador, usted viene un poco su biografía. Usted igual estudió mucho tiempo en La Paz, ¿verdad? En el colegio, en un colegio jesuita igual, San en Ignacio, San Ignacio, sí, que es prácticamente hermano de nuestro colegio. son la misma compañía. Sí, ¿hay alguna afinidad hacia esos tipos de colegio o la enseñanza que reparten tal vez? Te debo ser honesto, mi padre casi fue cura, Wow. o sea, le faltó poquito, hizo los 4 años y un poco más. Y claro, había una afinidad con la iglesia y en esa época la iglesia, en la época de las dictaduras, la iglesia fue una de las principales líneas de combate en favor de la democracia en contra de la dictadura. Eh, no por una afinidad personal, porque era chico, chango, y cuando llegamos a un país, nosotros hemos vivido en 10 diferentes países y hemos estado en 10 diferentes colegios. No sé ni cómo nos hemos graduado con mi hermano Jaime, la verdad, pero imagínate, o sea, salimos a Chile, después de Chile a la Argentina, en Argentina golpe, de ahí Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, y íbamos saltando. En esos países, la mayor parte de quienes nos encubrieron, nos protegieron, hasta nos cambiaban de nombre, era la compañía, y yo soy agradecido. Yo sé que ha tenido muchos fallos y han habido personajes desastrosos dentro del proceso de los jesuitas, pero la extraordinaria ayuda, por lo menos por mí vivida y muchos chicos y chicas salvándonos la vida en la época de dictaduras y golpes de estados en Bolivia y en el resto del continente, fue extraordinario. De hecho, el último colegio
en Panamá fue San Javier. Y de ahí volvimos a Bolivia, el 82, se instaura la democracia, y ya de changos nos quedamos en el San Ignacio, en La Paz. Qué increíble. Yo creo que usted ha pasado lo que nosotros en una vida, ni en una vida vamos a pasar desde muy joven, desde muy pequeño. Uy, me interesó, el senador, cuando dijo que le cambiaban de nombre. ¿Cuál fue el nombre que más le gustó o que más le gustó de todos los que le han tenido que cambiar? Bueno, normalmente iba con R, ¿no? Yo soy Rodrigo, entonces era Ricardo, Ramiro, o sea, no. Y además había lo que después se descubrió como el bullying. Claro, uno llegaba con el acento, como verán, mi acento es bastante neutro. Si bien es medio, toda mi familia somos de origen tarijeño, pero el hecho de vivir en Chile, en la Argentina, Ecuador tiene otro acento, Venezuela otro acento, Colombia. Entonces como que el acento se fue acomodando, pero era bien duro el tema de uno llegaba y primero, me acuerdo en Ecuador que había gente muy buena, pero no sé por qué en mi curso el nombre de Rodrigo era un nombre raro. Entonces Rodrigo, porque todo el mundo era, yo qué sé, Jorge, José, Luis, nombres. Pero Rodrigo era el único Rodrigo del curso. Y meta bullying con Rodrigo. Entonces de chico también, aunque no era la vida eso, también nos teníamos que defender. Y con mi hermano nos han zarandeado varias veces porque, claro, a veces no entendíamos culturalmente. Y creo que eso, pero después nos ha ayudado mucho para entender de mejor manera Bolivia. Bolivia es diversa en culturas, diversa en reacciones. Cada región tiene sus códigos y para entender regiones con regiones hay que descodificar, hay que interpretar de la mejor manera las regiones. Pero creo que en gran medida, si bien en su momento fue un sufrimiento, porque además hay gente que desaparecía, hay gente que supuestamente eran tíos, esto y lo otro, que no eran tíos, pero como era una sola familia en la lucha, decía así, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Y por qué estamos en esto? Yo me acuerdo en un colegio en Venezuela, la profesora hizo la pregunta típica, ¿a qué se dedica tu papá o tu mamá? Entonces los chicos, mi papá, yo qué sé, albañil, el otro, mi papá es dentista, mi papá es abogado, yo qué sé. Paz, ¿cuál es su papá? ¿Qué hace su papá? No sabía qué decir que era mi papá, porque vivíamos escapándonos de país en país y yo no sabía qué profesión era esa de escaparse, ¿no es cierto? Entonces, mi padre hasta ahora se acuerda, claro, hasta ahora se acuerda. Llegué yo al departamento que nos cobijaban, vivían varias familias en un solo departamento, entro y le digo, así como insultando, ¿no? Oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué eres vos? O sea, porque no supe responder a mis 8 o 9 años qué era mi padre, a qué se dedicaba, porque cualquier profesión u oficio es digno, pero por lo menos entérate qué es el oficio de tu padre o la profesión o lo que ejerce o lo que hace. Yo no sabía, solo sabía que íbamos de país en país, golpe en golpe. Le decía a un amigo, tú eres mi mejor amigo, y a los 2 días ya no estaba con él porque estamos en otro país. Entonces tenía una costumbre de decir, tú eres mi mejor amigo, y a los 2 días ya no había amigo, ya había que estar en otro país, en otra cultura. Sí, un poco secundando, ¿no? a lo que usted menciona. Me parece interesante este tema del desplazamiento internacional. Creo que ha sido fundamental tal vez para usted, para su formación profesional, ¿no? Usted estudió Relaciones Internacionales, si no me equivoco. Sí, eso es bien visto, eso sí que lo has achuntado bien, porque es verdad. Entonces, ¿cómo lo ve usted, o sea, esa formación profesional en torno a su realidad, a su modo de actuar de forma política en la actualidad? O sea, esa relación que podría usted tener. Mira, yo a mis 19, 20 años tuve una crisis y dije, ¿qué pasa acá? O sea, no entendía la realidad de por qué habíamos vivido en tantos países. Y la verdad que me tuve que sentar y decir, bueno, ¿qué soy? ¿Cuál es mi relación con el mundo? Y ahí tomé una decisión. No importa qué, Rodrigo, tú tienes que aprender a tomar decisiones. Aún así te puedes equivocar, pero me di cuenta que tomar decisiones era fundamental. El arte de la vida es saber decidir. Ahora, eso tiene efectos positivos o negativos, pero a los 19, 20 años me vino una suerte de crisis, bueno, ¿dónde me ubico? Y te diré honestamente, no tuve una respuesta y yo me dediqué a jugar fútbol.
porque no sabía qué hacer con mi vida y me dije, bueno, me voy a meter a patear pelota hasta que ordene mi cabeza, porque había sido muy dura esa etapa, pero lo mío fue de esta manera. Hay la juventud de hoy día tiene otro tipo de problemáticas. El tema de las redes sociales es un bombardeo, unos desequilibrios, es una serie de informaciones que lo de ustedes es mucho más complicado porque tienen que separar la verdad de lo que consideren verdad o hechos reales para tomar decisiones. Y hoy día hay una confusión muy grande. Entonces, esa decisión de los 19, 20 años, dije, bueno, no estoy claro. Me puse a jugar fútbol, gané mis billetitos jugando fútbol para la universidad en su momento, y de ahí ya me di cuenta que tenía ciertas aptitudes, porque te tienes que reconocer para tomar decisiones. Otra cosa te puedes dejar fluir por la vida, es otra forma de vivir, pero en general no quiero yo remar en contracorriente, pero sí quiero, como decimos en Tarija, cruzar, o sea, de banda a banda, cruzar el río, y eso significa que haya fuerzas que a veces no las entiendes, pero haber decidido estudiar relaciones internacionales, aunque en Bolivia no se usa para nada, porque no tenemos una buena cancillería, no tenemos buenas relaciones internacionales profesionales, por eso nos han aislado tanto del mundo, o sea, no tenemos. Ahora que vamos a entrar a negociar con el Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, necesitamos, imagínense, cerca de 300 equipos de cerca de entre 30 a 40 personas por equipo para negociar todos los temas que ustedes, vasos, coches, ruedas, medio ambiente, todos los temas que hay que negociar. No hay profesionales, o sea, no hay estructura para que esos profesionales puedan representar al país, porque eso es lo que menos le interesa a algunos políticos en Bolivia. Entonces, relaciones internacionales fue definitivamente, como lo has leído tú, a raíz de esa vivencia desde la infancia, ¿no? Como tú mencionas el tema de la administración, ¿no? Del un poco de pues, poder encontrar, digamos, la capacidad a partir del Estado de que las personas, los profesionales podamos tener empleabilidad, podamos servir en un proyecto nacional, más o menos, ¿dónde encuentra o Rodrigo Paz logra tener una concepción de Tarija, digamos, del rol de Tarija para un proyecto de nación? Tarija tiene 4 momentos. Uno, la guerra del Pacífico, se cierra Chile, el comercio empieza a salir por la Argentina, es un momento importante. La guerra del Chaco, otro flujo, pero con la muerte de por medio, igual que la del Pacífico. Después tenemos una tercera etapa, que es la democracia, donde hay el bombazo del gas, porque es en democracia que se genera el gas tanto para Tarija como para Chuquisaca, para el país en general. Y creo que viene su cuarta etapa, pero no es sola. El problema es que por uno u otro motivo el sur, en general el sur, ha dejado de ser parte de las decisiones nacionales. Eso comprende a Chuquisaca y a Potosí. Entonces, creo que el nuevo formato del sur no es decir, bueno, ahora los pueblos del sur nos vamos a movilizar, no. O nos deben tanta cosa. Sí, puede ser parte de la demanda, pero yo creo que el sur tiene que ofrecerle un destino a la patria. Si ves tú en líneas generales, lo que reflexionan la política nacional suelen ser los del eje. Nada contra el eje. Pero también tenemos que participar nosotros. Y nuestro rol es normalmente el de la queja, no el de la propuesta. Oiga, queremos tomar iniciativas. Por eso el otro día cuando se aprobó y peleamos porque desde Chango me acordaba de ese proyecto de juntar Hito 94, que es en el Paraguay, vía Tarija, toca la parte inferior de Chuquisaca y sale a Potosí a Hito 60 para tocar a Chile, y salieron unos recursos para ir completando esa carretera, y nos falta todavía varios pedazos de esa carretera. Eso es ser partícipes del rol de la patria, porque si eso después se vuelve turismo, comercio, entonces el sur tiene un rol, pero eso hay que proponerlo, hay que debatirlo, y por eso parte de las visitas que estamos haciendo acá, no se olviden de este concepto. No es, y no quiero entrar en política, pero no es que, a ver cuántos nos juntamos, no. Hay una suerte de percepción, la unidad posible. Oiga, júntense. No, para juntarse nos juntamos y listo, hacemos una guitarreada si quieren. Lo que requiere el país es la unidad que vence. Y eso es con la gente.
es con la base social, es con las organizaciones, es como en Venezuela. Más allá de ser de izquierda o derecha o de lo que quieran ser. Pero Venezuela, la organización social, los gremiales, comerciantes, cuentapropistas, transportistas, lo que interpretamos en Bolivia, originarios, campesinos, indígenas, lo que quieras. Bueno, ellos dijeron queremos ganar. O sea, ya no es un problema si es Maduro o Chávez, queremos ganar. Y la primera que iba de líder, ¿quién era? Corina Machado. Como en Bolivia, le ponen una X encima para que no corra. De ahí vino una señora que nadie sabe su nombre, que era una catedrática de filosofía, fue 2-3 días candidata. Corina también, le ponen una X. Y de ahí viene un señor que sí, a ese sí que no lo conocía nadie, don Edmundo González. Y ganó. Ya, dirán que no ganó. Ganó. Pero no ganó porque fuera Edmundo González, ganó porque había un pueblo, un país que quería ganar. Ya se cerró una etapa del chavismo, Maduro, hombre, ya, anda a cambiar de aires. Bueno, eso también está pasando en Bolivia. Si nosotros somos capaces de generar esa unidad que vence, no es un problema contra el masismo, es un tema de darle un oxígeno al país, unas nuevas referencias y empezar a debatir de forma diferente. Y Chuquisaca lo necesita, porque en esta vía, Chuquisaca cada vez, como Tarija es una islita, se está haciendo más chica, más chica, más chica, más chica. Sí, justamente, senadora, tenía una pregunta, hablando del tema, es de cómo ha influido las ideas de izquierda en su vida personal y en la vida política, teniendo en cuenta cómo ha crecido o con las bases ideológicas, con el tema de su papá, del tema de su familia y todo eso. Mira, para que veas, o sea, sí, yo escuché debates de izquierda o de derecha desde chico, conclusión a mi edad, no te da de comer. La ideología no da de comer al pueblo. Listo. No entro ni siquiera en el debate izquierda-derecha, o sea, hay que tomar decisiones que resuelvan los problemas de la gente. Para eso está el Estado. El Estado no está para generar economía o ser la locomotora de la economía, no. La gente tiene que ser la locomotora de la economía, pero si el Estado estranca, si quieres tomar una iniciativa, vos o cualquiera, y yo vengo Estado, el papel no sé qué, la cosa no sé qué, la cuantito por allá. O sea, al final me digo, ¿qué dice la gente? Me voy a la economía informal, porque con este Estado no puedo trabajar. En vez de ayudarme, me complica la vida. Entonces el Estado te tiene que facilitar la vida, tiene que agilizar. Y hay algo que yo les pido, además que tienen que ser ustedes bandera, porque como nos están dejando la patria, nos queda poco o nada de medio ambiente. Yo estoy luchando hace 3, casi 4 años, desde que hemos iniciado la representación de Tarija, el tema de los bonos de carbono. El bono de carbono, no solo que cuidas tus áreas verdes, pero por cuidar te pagan. Es sencillito, si cuidas, ganas. Y en la visión de Estado que tenemos a futuro, por eso no sé si eso es de izquierda o derecha, yo soy de la idea que el Estado sea 50-50. Necesitamos un Estado central, sí, porque el mundo se representa por estados. Pero necesitamos también que ese Estado sea construido desde las regiones. O sea, las regiones participen, evidentemente. 50-50. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, con los bonos de carbono, te pongo el ejemplo de Santa Cruz. Chuquisaca tiene otro tipo de organización medioambiental, Tarija tiene otro tipo, pero cada uno puede representar. Tú puedes, Santa Cruz, con sus áreas verdes que hoy día, o reservas forestales que quema, el día de mañana, con bonos de carbonos, puedes generar $500 millones al año. Esa es la media que podría producir Santa Cruz en bonos de carbono, con todo cuidando las hectáreas, hasta el sector privado que tiene gran ganadería, si cambia su lógica de producción de ganadería o de agricultura, genera otro tipo de emisión que significa bonos de carbono, y pueden los privados, cuidando y formando un otro proceso de producción, ganar plata privadita, o sea, ganar plata, recursos para sus proyectos. Entonces ponte $500 millones para Santa Cruz. 50, 250, porque eres parte de un país, no eres una isla. Chuquisaca no es una isla, Tarija no es una isla. 50% lleva al Estado central, que tiene que representar los intereses de toda la patria a nivel internacional, y 50 son tuyos. Hoy día, todo lo poco que genera Chuquisaca, 88, o sea, 100% se lo lleva al gobierno central. 88, después cuando divide entre las regiones, 88 se queda el gobierno central, y reparte 12% del presupuesto nacional entre todas las universidades, todas las gobernaciones, todas las alcaldías, 339 alcaldías. Oye, primero que no me estás dando nada, y segundo que cuando quiero generar bonos de carbono desde mi región para establecer, propios recursos de mi región para
la salud, para la educación, porque lo que ganes en bonos de carbono, cuidas el medio ambiente, los pueblos originarios o dependiendo de la región, pero te va a sobrar recursos para salud, educación, seguridad ciudadana, una serie de cosas que necesitamos. Entonces, no te dejan. Y ahora que el Tribunal Constitucional aquí ha dado el permiso para que se pueda emitir, el gobierno nacional quiere hacer un decreto para que todo pase por el centralismo. O sea que Chuquisaca o cualquier otro departamento, si quiere iniciar esto de los bonos de carbono con el tema medioambiental y parar estos incendios, porque si cuidas, ganas platita, ganas medio ambiente, resulta que dice, bueno, todo lo que vayan a ganar desde la región tiene que venir por el Estado central. No puedes, no es la lógica. Pues, querido Rodrigo, yo soy mucho de pensar en momentos históricos que vive el país, en dialécticas históricas referente a partidos. Hoy en día quería preguntarte, ¿qué momento está viviendo el movimiento del socialismo? Sabemos que han entrado ellos entraron con un discurso de inclusión a la política por parte de sectores, pero en este momento, después de 20 años, casi 20 años están en el poder, ¿qué momento viven ellos y hacia dónde se conduce la patria? Había un líder que yo conocí de chiquito en Panamá, Omar Torrijos. Él decía, diferente es dirigir un gobierno a dirigir un país. ¿Cuál es la diferencia? Dirigir un gobierno es generar proyectos, establecer proyectos, pueden ser políticos, pueden ser obras físicas, carreteras, pero dirigir un país es darle un norte, una visión. Eso es diferente. Lo que nos ha ocurrido al inicio de la gestión del 2005, porque negar el proceso de inclusión que había en el discurso político del 2005 y que hace de Evo presidente es no reconocer los hechos de la historia. Una cosa estés de acuerdo o no, pero hay que reconocer. Bueno, ese momento era dirigir el país. Le estabas dando una ruta. Pero a través de los procesos que se fueron dando, los ejemplos fue que se olvidaron de dirigir ese país, darle ruta, y prefirieron dirigir un gobierno que genera poder político, poder económico. Entonces era establecer proyectos, era dádivas, era controlar la justicia, controlar la democracia, controlar nuestro padrón electoral. Entonces era un gobierno que no estaba representando el por qué se había elegido, el por qué la visión del país. Bueno, pues creo que el país necesita una nueva dirección. O sea, necesita una nueva visión. 20 años no hemos debatido bonos de carbono, te estoy poniendo un ejemplo claro. Ustedes son la generación que más van a administrar. No saben los diferentes mercados en el mundo y moviliza billones y billones y billones de dólares solo por cuidar. Justo dólares que nos hace falta. Entonces, ellos se preocuparon más de cuidar su gobierno, su poder, que dirigir un país. Por eso yo estoy convencido, el próximo año en las elecciones, Dios mediante, si la unidad que vence gana, si somos capaces de movilizar y ganar, el próximo presidente o presidenta solo tiene que gobernar 5 años, no a la reelección. Listo. Todo lo demás ya es un debate si puedes reelegir otros niveles electos. Pero el presidente o presidenta está claro que le hace daño a un gobierno, a un país, cuando un presidente entra pensando en su reelección y no pensando cómo dirigir el país, hacia dónde trabajar el país. Entonces estoy pensando solo en mi gobierno y en función de mi gobierno y con plata pública y con recursos públicos y con instituciones públicas y con sectores públicos, volver a gobernar. Entonces me estoy preocupando solo de gobernar, aunque lo haga bien o mal, pero quedarme en el gobierno, en el poder, y no darle rumbo, destino. Bueno, yo creo que ese ciclo del masismo que inició con una visión de dirigir el país, pero inmediatamente le encantó el poder y se quedó con solo gobernar, se va a acabar el próximo año. Estoy pero convencido. Entonces, me da la impresión que si somos capaces entre los bolivianos... Bien, les pongo este ejemplo. La marcha. Esos son los tipos que quieren del pasado volver a gobernar. Está el Evo con los 3.000, 4.000 tipos. Los han traído del Chapar, han pagado buses, han pagado todo. Además les tienen que dar de comer. Imagínate el presupuesto, tienes que dar de comer a toda esa gente. Esa gente no está haciendo
huelga de hambre, está en marcha comiendo y bueno, pues esos son. Y aquí estamos todo el resto, 11.300.000 que dijo el censo que somos para definir. El actual presidente ya sale, ya se va a ir el próximo año. Y este del pasado quiere volver. Oiga, ya, véanme a mí con cara de lo que ustedes quieran, pero depende también de ustedes. ¿Eso es lo que están buscando ustedes o estamos buscando una respuesta diferente para dirigir el país? Y por eso creo que los 5 años que les decía, oiga, el que sea presidente o presidenta, 5 años, y su organización tiene derecho a que vaya otro candidato después a ser presidente. Pero tú que has sido presidente o presidenta ya no vuelves a ser nunca más para promocionar liderazgos, servidores públicos, gente que se preocupe por el aparato del Estado, porque el Estado te perjudica o te ayuda. Ahora es realmente un perjuicio, ¿no? Como tú lo mencionas, el tema de que el MAS se ha convertido en un proyecto político de poder para mantener el poder. Entonces, en torno a eso, un poco yendo al tema de... Y eso hay de izquierda y derecha, ¿no? Bukele, nadie no puede negar su primera etapa, pero modificar la Constitución porque sin mí el país no existe, eso es un fracaso. Sí, un problema que regamos el caudillismo. Claro, los jefazos, los líderes únicos. Cuando tú ya dependes de uno, el proyecto no anda bien. Completamente de acuerdo. Un poco con el tema de lo que es Sucre, ¿no? Sucre es una ciudad universitaria y yo justamente con Víctor muchas veces hablábamos porque nosotros somos un poco adentrados en el tema de la que es política universitaria, pero nosotros reconocíamos el tema de que ha habido una incapacidad, pienso yo, en la universidad de generar nuevos liderazgos, como en su momento hablamos de tu papá, ¿no? Que tu papá sale ha sido Federación Universitaria Local aquí en la San Francisco Javier, ha sido un dirigente que ha apuntalado lo que es el tema de la lucha del movimiento estudiantil en contra de las dictaduras y demás. Y más o menos, ¿cuál es tu perspectiva, habiendo compartido, es tu papá, de esa idea de correlacionarlo al tema actual, ¿no? ¿Cómo está la universidad actual, la universidad boliviana en general? En general, la formación, la educación en Bolivia estamos... si los chicos que salen de colegio ya salen arañando, ya entran a una universidad y yo creo que los propios catedráticos, los buenos catedráticos de cualquier universidad deben mirar el recurso humano con el que tienen que trabajar y debe ser complicado. Es parte de lo que tenemos que replantear en Bolivia porque el sentido de competitividad en el conocimiento a nivel nacional hay cosas extraordinarias, pero en líneas generales es muy bajo. Por eso yo hago una pregunta, por donde voy en el país, hago una pregunta. Porque parte de los debates, y lo largo acá para que quede constancia, es el tema de cuando estoy en el Alto, en Santa Cruz o acá en Chuquisaca, en las reuniones, ¿quiénes de ustedes, sobre todo son papás, mamás, chicos, jóvenes, pero quiénes de ustedes quieren que se enseñe inglés en Bolivia gratuito, abierto? Levante la mano. ¿No hay uno? No hay uno, no hay una familia, un joven o alguien que me diga no. Entonces, ¿por qué nos han dicho que el imperio, el no imperio? Oiga, el inglés, el saber inglés, no solo te comunica con el mundo, sino te apertura una lógica de, a través de la conectividad del internet, de mirar otras culturas, otras formas. Entonces, la pregunta parece sencilla, pero tiene mucho trasfondo. No vamos a dejar de lado el aymara, el quechua, todo lo que quieran. Pero ¿quién quiere aprender inglés? Todos quieren aprender inglés. ¿Cómo vamos a aprender inglés? Con esto. Yo sé que la gente cuida sus megas para sus cosas. Bueno, a futuro, un gobierno en vez de gastar en tanta institución, tiene que agarrar algunas instituciones y guardarlas, y esa platita la invierte en comunicar y darle la oportunidad a la gente. Empecemos por el inglés y después vienen ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos una capacidad extraordinaria para hacer negocios. Oye, asiste a la gente que tal vez no tiene acceso a la universidad para que tenga bases o principios de contabilidad. Oiga, sumar y restar, hacer una hoja contable, para que al negocio que se vaya a meter tenga un criterio. Mi mujer es empresaria. Mi mujer, lo primero que ve cuando ve un negocio es si va a ganar más interés en el banco o va a ganar más interés o rinde más la platita en el negocio. Su primera reacción, yo estoy pensando, no, este edificio o esta cosa, esto va a impactar así. No. Porque el empresariado, el emprendedor, valora el capital. Y en Bolivia somos capos para valorar el capital. Es más, en el Alto hay el Tata Capital y hay un Santo Capital.
porque con el capital la gente entiende que puede llevar comida a la mesa, puede tener techo, puede trabajar, generar negocios. Entonces hay que entender al capital desde otra perspectiva, no desde el concepto ideológico imperialista, sino, oye, con capital se hacen negocios, con capital movemos comercio, con capital podemos generar salud, educación. Bueno, pues vamos a entender esto, lo vamos a proyectar. Y uno de los instrumentos, no solo saber contabilidad, hay un par de instrumentos que no todos tenemos que ser contables, pero hay que comunicarse. Y el inglés, todo el mundo en Bolivia quiere hablar inglés. Entonces, eso del imperio, las ideologías, nada. La gente es clara, la gente solo hay que dar la oportunidad. Claro. Senador, ahora para ir ya concluyendo un poco. Sí, al final de la esto. entrevista, dígame Rodrigo, ¿no? Eso de senador. Ay, perdón. La formalidad. Víctor, es muy formal. Ah, no. Es sumamente formal. Camisitas. Rodrigo, estás en el podcast más extraño creo, de Bolivia. Somos 3 changos loquitos con diferentes posturas políticas tratando de hacer conciencia, creo. Conciencia política a los dólares. Que eso creo que es raro, ¿no? ¿Qué opinas de Víctor acerca de Rodrigo acerca de nosotros? No sé, de esta idea de estar en el podcast más extraño de jóvenes, creo que puede haber en el país. A mí me parece, el espacio que uno no ocupa, alguien lo va a ocupar. Y no me refiero físicamente. Si no tomas, como dije al principio, cuando era chango en esa crisis emocional de dónde estoy, qué es este mundo, ¿no? El arte de vivir es tomar decisiones. Parece una verdad sencilla, pero es muy complicada. Si algo te afecta en la vida es la política. Y a través de la política transformas estados, transformas instituciones. No es fácil. Una vez una persona muy sencilla, pero con mucho criterio, que es lo más extraordinario, tener criterio, tener sentido común, me dijo: Rodrigo, hacer política es el encuentro, él lo veía desde el ámbito institucional, hacer política es el encuentro de la institución con el ciudadano para resolver problemas. Eso es la política. Cuando tienes un problema de salud, de educación, una cosa, y el Estado te da una oportunidad o te ayuda a resolver el problema. Eso es hacer política. Claro, él se refería a políticas públicas, a las instituciones. En gran medida las instituciones son regidas por políticos. Entonces, que ustedes generen un espacio de debate político me parece extraordinario, porque no tenemos por qué ser todos políticos, pero sí van a haber servidores públicos, sí hay profesionales, sí hay gremiales, sí hay comerciantes, sí hay cuentapropistas, sí, a lo largo de la patria hay bolivianos y bolivianas que necesitan que se tomen decisiones y ser parte de esas decisiones. Y la política es eje central de esas decisiones. Así que yo, les soy sincero, yo hubiera querido a mi edad no estar entre viejos escuchando política, sino estar con gente joven que está debatiendo y promoviendo y provocando política. Eso es extraordinario. Bueno. Pues yo quería agradecerte, ¿no, Rodrigo, por venir al espacio, y comparto mucho lo que mencionas. Siempre he dicho que todos respiramos, o sea, respiramos política incluso, porque yo recuerdo, yo soy mucho de viajar a Cochabamba, y en Cochabamba uno puede ver incluso como el aire es diferente y demás, y es por el tema industrial y demás, y eso en parte está regido por el tema político, por el tema económico. Entonces, un poco para concluir, yo tendría una última pregunta más o menos, aunque más o menos ya la has ido respondiendo conforme hemos avanzado en la entrevista, pero ¿cómo ves tú el tema de la unidad en un bloque opositor? ¿Cómo entiendes, cómo comprendes el tema de un proyecto que afronte y no solo exista para dar la contra al MAS? Buena parte final. El que sea antimacista se está equivocando. O sea, puede ser antimacista, pero el proyecto alternativo a la patria no es el antimacismo, sino es la patria en sí. Es la patria lo que tenemos que trabajar, tenemos que construir. Entonces, eso 1, 2. Mira, en términos futbolísticos, parte de las soluciones que me dieron, o sea, parte de las soluciones que tuve que ver, para generar un proyecto, esta unidad que vence. Porque yo respeto, vuelvo a reiterar, a los que hablan de la unidad posible. Pero la unidad posible es como que juntemos a todos estos nombres que conocemos y hagamos como un
patín o un cóctel de nombres y con eso, a ver, algo saldrá de unidad. No, la unidad que vence es lo que hablábamos antes, o sea, tiene que tener una base social amplia, pero para el fútbol, para una selección nacional del próximo año, pongámoslos en términos, ya que la selección nacional nos ha dado un gran ejemplo tanto en el Alto como en Chile. ¿Había experiencia? Había. Una de las experiencias se rompió el tendón de Aquiles, ¿no? Que el pobre Lampe le sube. Pero había una juventud y se mezcló juventud con experiencia. Pero indiscutiblemente la juventud puso su sello en Chile. Indiscutiblemente una juventud ordenada. No era correr por correr. Había una lógica. Entonces, para tener una selección o tener un jugador, para ser jugador, necesitas un talento. Todos podemos jugar fútbol, pero para estar a los niveles de generar un proyecto nacional hay que tener un talento que resuma, no digo en el tema individual, sino en cada uno de los que suman a ese proyecto, el talento de entender cuál es el momento del país y hacia dónde queremos ir. Segundo, necesitas físico, estar bien físicamente. Si lo pones a Messi con petaca o a Maradona, que Dios lo tenga en la gloria, o a Cristiano Ronaldo así gordo, por muy talentosos que sean, y demostradamente talentosos, no van a correr, pegan un centro y después ya... Entonces tienes que tener físico, eso significa organización con base social. Vecinos, vecinas, lo que hablábamos antes, ¿no? Gremiales, todos. Vigencia. Todos ellos, eso es físico. Después tienes que tener una estrategia, tercer aspecto fundamental, estrategia. Porque no es entrar a la cancha y jugar por jugar. En Chile jugamos con una estrategia. Fuimos muy eficientes en meter gol y después ya, si todos estábamos atrás, pero hasta para defendernos tuvimos una estrategia. Pero lo cuarto y lo más importante, y eso es lo que yo recibo de ustedes, tienen que tener pasión. Si no le pones pasión a la patria, no hay. Puedes tener el mejor talento, el mejor físico, la mejor estrategia, pero si no hay pasión, este ingrediente es esencial, la victoria realmente es difícil. Nada supera la victoria. Nada supera la victoria. Y el próximo año tiene que haber una victoria del pueblo boliviano, de la gente. Yo les agradezco, pero les quiero dejar una frase que me decía mi abuelo aquí a 2 cuadras de acá. Mi abuelo fue héroe de la guerra del Chaco. Mi abuelo, un tipo excepcional, hablaba poco. Néstor Paz Galarza. A él le entró una bala por este lado, la cadera derecha, le cruzó todo el cuerpo y se le quedó depositada en la cadera izquierda, una bala paraguaya en el frente. Por algún motivo esa bala no tenía un sentido de deterioro, o sea, no se podría, no era por el material, era un material excepcional y entonces no generaba contaminación interna. El médico lo iba a operar, le iba a sacar la bala y el médico en el frente de guerra, en el Chaco, le dice: mira, si entro ahora, aquí no estoy en un quirófano, estamos en una tienda de campaña, te corto, te puedo dejar rengo, te puedo dejar cojo. Entonces, cuídate, te llevaremos a Tarija, te atendemos ahí, y llegaron a Tarija. Y en Tarija dijeron: esa bala no se pudre, es un material XZ, déjenla ahí porque si entramos va a ser peor y no tenemos el conocimiento para operar esto. Gran parte de la vida de mi abuelo transcurrió en Chuquisaca, aquí en Sucre. Y él con su bala, y cuando era changuito iba de la mano, le sacaban una radiografía y su balita iba girando ahí, en el mismo lugar, pero iba girando su balita. Sí, se murió de otra cosa, no de la bala paraguaya, que vivió con él toda la vida, estuvo toda la vida con él la bala, nunca quiso sacársela. Él decía una cosa, que es parte de los 4 puntos del fútbol, que el cuarto es pasión. Decía Bolivia, me decía: hijo, Bolivia es la patria que nunca nos abandona. Un tipo que venía de la guerra del Chaco, que cayó preso 2 años en el Paraguay, que pasó por 1000 y unas, vio gente morir, bolivianos y bolivianas de diferentes regiones del país, porque ahí estuvo toda la patria junta defendiendo el Chaco. Que diga esa frase, a mí me movió el corazón. Digo, este tipo es un patriota. Bolivia, la patria que nunca nos abandona. Entonces ahora esto que hacen ustedes es no abandonar la patria, sino reflexionar y preguntar a la gente y a la juventud especialmente qué destino queremos de la patria. O volvemos a ese pasado o le generamos una nueva visión, una nueva perspectiva. Wow, creo que todos estamos boquiabiertos. Rodrigo, ha sido un placer, un gusto. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Creo que a la juventud
más que agradecidos, la verdad. Y eso, pues esto ha sido Pueblo Enfermo. Tertulia Ah, popular. tertulia popular. Tenemos nombre para todo. Muchas gracias, Rodri. A ustedes, más bien, les agradezco mucho. Felicidades. Gracias.